Durante siglos, las monarquías europeas han sido vistas como castillos de cristal, hermosos desde fuera, pero frágiles y fríos en su interior. A través de sus largos pasillos se han tejido alianzas, se han roto corazones y se han enterrado secretos con una elegancia tan pulida como cruel. Sin embargo, en medio de esos nombres inmortales como Victoria, Isabel o María Antonieta, hay uno que apenas susurra desde los márgenes de los libros de historia. Estefania de Bélgica, reina consorte de Portugal por menos de un año, amada en silencio, recordada por pocos y consumida por un destino que no eligió. Nacida un 21 de mayo de 1837 en el Palacio de Laeken, en Bruselas, Estefania era hija del rey Leopoldo I de Bélgica, un monarca calculador que entendía las alianzas como movimientos en un tablero de ajedrez político, y de Luisa de Orleans, una mujer piadosa y sensible que encontró poco espacio para la ternura en una corte dominada por la frialdad de su esposo. Estefania creció entre reglas estrictas, rituales religiosos diarios y una educación impecable, pero fue privada de ese afecto espontáneo que alimenta la vida emocional de un niño. Desde muy joven aprendió a ocultar lo que sentía, a no interrumpir, a sonreír cuando no había nada que celebrar. Una princesa de mirada melancólica, piel clara y cabello castaño, era admirada por su porte sereno, pero era precisamente esa serenidad lo que la alejaba de los afectos fáciles. Quienes la conocieron de cerca la describieron como una joven culta, observadora y profundamente introspectiva. Leía a escondidas poesía romántica alemana, escribía en un diario íntimo que más tarde fue destruido por su dama de compañía por respeto a la dignidad de la reina, y paseaba por los jardines del palacio hablando sola en voz baja, como si ensayara conversaciones que sabía que nunca tendría. No era la princesa que los cuentos venden. Era la princesa que el protocolo necesitaba, pero que el mundo nunca llegó a conocer del todo. Y así fue como, a sus 17 años, Estefania se convirtió en parte de un acuerdo político disfrazado de destino romántico. Su matrimonio con Pedro V de Portugal fue pactado como una unión estratégica entre dos casas reales católicas. En teoría, todo encajaba. Ambos jóvenes, ambos cultos, ambos monarcas en formación. Pero había un detalle que nadie podía controlar: el corazón. Estefania no amaba a Pedro, y Pedro no conocía a Estefania. Ni siquiera se habían visto cuando ya se tejían planes de boda y se enviaban retratos pintados al óleo como si el arte pudiera anticipar la química entre dos seres humanos. Quizás ya desde ese momento había algo roto. Algo que no podía decirse en voz alta. ¿Y si no estaban destinados a funcionar? ¿Y si la princesa belga, tan bien educada, tan políticamente correcta, no era lo que Portugal necesitaba? ¿Y si Pedro, con sus ideas modernas y su débil salud, jamás podría sostenerla como esposo ni como rey? Lo que siguió fue una historia a contrarreloj, una cuenta regresiva disfrazada de luna de miel. Una vida breve, marcada por la cortesía pública y el sufrimiento privado. Porque aunque parecía que Estefania había ganado una corona, en realidad, perdió su libertad. Y aunque muchos creyeron que Portugal había ganado una reina, en realidad, había recibido a una prisionera envuelta en seda. El silencio de Estefania, su discreción, su casi etérea presencia en los registros oficiales, no es casualidad. Hay historias que no se olvidan, simplemente se callan. Y a veces, lo que no se dice es lo que más grita. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Estefania de Bélgica nació en un entorno cuidadosamente medido, donde la emoción era un lujo y la espontaneidad una amenaza. Su padre, el rey Leopoldo I, no era un hombre de excesos. Austero, metódico, casi clínico en su visión de la vida política y familiar, ejercía el poder con una rigidez que se extendía hasta las cunas de sus hijos. Leopoldo no veía hijas, veía futuros enlaces, pactos vivos, monedas diplomáticas para ser entregadas en el momento exacto a la casa más ventajosa. Desde niña, Estefania fue entrenada para representar. Le enseñaron a caminar sin ruido, a hablar con precisión, a sentarse con la espalda recta durante horas. Aprendió idiomas, historia, música clásica y la geografía del mundo real que jamás tocaría con sus propios pies. Se decía que tenía una voz dulce, pero apenas se escuchaba. En las cenas reales, hablaba solo cuando se le dirigía la palabra. Las emociones,
como el hambre o el cansancio, se aprendían a reprimir. Porque las princesas no sienten, las princesas aparentan. Su madre, Luisa María de Orleans, sí le ofrecía ternura, pero esa ternura era silenciosa, casi culpable, como si fuese un regalo escondido que debía entregarse lejos de la mirada de Leopoldo. Aún así, Estefania se aferraba a esas migajas de afecto, un gesto, una caricia rápida antes del rezo, una carta dejada sobre la almohada. Se acostumbró a vivir en lo implícito, a leer entre líneas, a adivinar lo que se esperaba de ella sin que se lo dijeran. Y con el tiempo, eso fue lo que la convirtió en la reina perfecta, invisible, obediente, dócil. Y profundamente sola. A los 17 años, mientras muchas muchachas soñaban con bailes y primeras miradas, Estefania recibió un retrato. Era Pedro V, rey de Portugal, con apenas 19 años. Lo acompañaba una carta de su padre donde no había ternura, ni ilusión, ni siquiera opción. Solo hechos. Se ha acordado que tú, como princesa del linaje belga, serás prometida a su majestad el rey Pedro de Portugal. Es un honor que nuestra casa no puede rechazar. Ella no dijo nada. Solo bajó la mirada y asintió. ¿Qué podía decir una hija criada para cumplir y no para elegir? Pedro le pareció severo en el retrato, casi distante, pero no desagradable. Era, en cierto modo, el reflejo masculino de su propia educación. Culto, disciplinado, reservado, marcado también por una infancia dura y una juventud de alta exigencia. El acuerdo se cerró rápidamente. En 1856, fue enviada a Lisboa para casarse con un hombre al que nunca había tocado, ni escuchado, ni mirado a los ojos. En el trayecto hacia Portugal, cruzando mares y despedidas, escribió en su diario, uno de los pocos fragmentos que sobrevivieron por copia de una dama de compañía. Voy hacia un país que no conozco, hacia un esposo que no amo. Pero si mi deber es ser reina, que Dios me enseñe a no quebrarme. Portugal, sin embargo, no era Bélgica. El calor, el bullicio, la religiosidad popular, la informalidad del pueblo, todo le resultó extraño. La corte portuguesa era menos rígida pero más política, más envuelta en rumores, en tensiones entre liberales y absolutistas, y sobre todo, más hambrienta de espectáculo. Estefania, con su rostro pálido y modales casi etéreos, fue vista como una figura lejana, una reina de cera, decían algunos, bella y perfecta, pero sin alma. ¿Qué harías si todo lo que eres es ignorado por completo en el lugar donde más deberías brillar? A pesar de ello, Pedro V quedó cautivado. No fue amor a primera vista, pero sí una admiración profunda. Se sentía seguro en su presencia. Apreciaba su inteligencia, su compostura, su forma de hablar pausada. Comenzó a escribirle poemas discretos, a invitarla a leer juntos por las tardes, a compartirle sus planes para modernizar Portugal. Ella respondió con gratitud, pero también con una melancolía imposible de disimular. Tal vez, por primera vez en su vida, alguien realmente la estaba mirando. Pero también era posible que fuera demasiado tarde. La prensa portuguesa, inicialmente indiferente, empezó a mostrar interés. Se decía que la reina tenía una dulzura inesperada, que hablaba con los niños durante los paseos, que cuidaba personalmente a una dama enferma del séquito. Una criada del palacio llegó a decir: «La reina no manda, pregunta». Y cuando uno responde, ella escucha como si de verdad le importara. No es como las demás. Pero también hubo cuchicheos maliciosos. Que si era demasiado fría. Que si Pedro se había casado con un fantasma. Que si no comía lo suficiente. Algunos diplomáticos incluso señalaron que la reina tenía un aire enfermizo, y que tal vez no duraría mucho. Una esposa silenciosa es peligrosa en la corte, porque su silencio puede ser interpretado como debilidad o como estrategia. Y sin embargo, Estefania trató. A pesar de no haber sido consultada, intentó amar a su esposo. A pesar de no haber sido bienvenida, intentó pertenecer. Pero en cada sonrisa diplomática se ocultaba una angustia. Se dice que en las noches, ya en el palacio de Ajuda, caminaba sola por los corredores con una vela, como si buscara algo. O alguien. Tal vez a sí misma. Quizás Pedro y Estefania eran compatibles, en su mutua fragilidad. Pero no se puede construir un imperio sobre una tregua emocional. Ella lo entendía. Y aunque no lo decía,
empezó a escribir cartas a su madre donde hablaba de la niebla que me habita y la sensación de estar a la deriva entre dos mundos. La boda real, celebrada con toda la pompa esperada en Lisboa, fue descrita como hermosa, pero discreta. La reina parecía una estatua viviente, escribió un periodista. No lloró, no tembló, no titubeó, pero tampoco sonrió. Uno de los invitados comentó en voz baja: he visto novias más felices en funerales. ¿Y si este matrimonio no fuera una alianza, sino una despedida anticipada? ¿Y si Estefania, al cruzar las puertas de Portugal, no hubiera entrado a una nueva vida, sino al preludio de su final? Lisboa la recibió con vítores y claveles, pero tras los aplausos vino el frío. No el frío del clima, porque Portugal era cálido, húmedo, incluso abrumador en verano, sino el de las paredes, el de los rostros, el de las expectativas silenciosas que rodeaban a Estefania de Bélgica como una corona invisible, más pesada que la real. Ya no era solo una princesa diplomática. Ahora era reina consorte de Portugal, y cada paso que daba se medía con una lupa, cada silencio podía ser interpretado como desdén, y cada sonrisa como estrategia. Pedro V, por su parte, era un joven peculiar. Hijo del rey Fernando II y de la reina María II, había crecido entre deberes aplastantes y la idea constante de que debía ser algo más que un monarca decorativo. Era melancólico, idealista y severamente crítico de sí mismo. A los 19 años ya había leído más filosofía que la mayoría de sus ministros, y sus ideas liberales chocaban constantemente con las fuerzas conservadoras del país. Su salud era frágil, ya había sufrido brotes febriles y signos de tuberculosis, pero su mente era brillante. Muchos lo llamaban el rey filósofo. Estefania, en cierto modo, era su reflejo opuesto, silenciosa donde él hablaba, cautelosa donde él se lanzaba, obediente donde él cuestionaba. La convivencia entre ambos fue al principio una danza de cortesías. Dormían en habitaciones separadas, como mandaba el protocolo, y se veían durante el desayuno, las caminatas vespertinas y las veladas culturales que tanto disfrutaba Pedro. Discutían sobre arte, sobre Voltaire, sobre la situación de los campesinos en el norte. Ella lo escuchaba con atención, con respeto genuino, pero también con una distancia emocional que Pedro tardó en comprender. Estefania no sabía cómo expresar afecto. No le habían enseñado a hacerlo, solo a merecerlo, en caso de que alguna vez llegara. A pesar de eso, él se esforzó. Le regaló una rosa blanca cada mañana durante el primer mes de matrimonio, hizo traer partituras desde Viena para que pudieran tocar juntos al piano, y hasta organizó un pequeño refugio en Sintra donde pudieran escapar de la rigidez de palacio. Allí, en los jardines envueltos por la niebla, comenzaron a abrirse grietas de ternura. Pedro la llamaba Mina Estrella Pálida, mi estrella pálida, y ella, aunque nunca lo dijo en voz alta, comenzó a escribir en su diario. He empezado a esperar sus pasos en la escalera. Pero el país no esperaba. El país exigía. La corte murmuraba. ¿Por qué no queda embarazada? ¿Será fértil la reina? ¿Y si la tuberculosis del rey la afecta también a ella? Incluso las cartas entre embajadores registraban con preocupación el silencio del vientre de Estefania. La presión para concebir un heredero se volvía cada vez más explícita. Fue entonces cuando comenzaron los primeros síntomas. Cansancio excesivo, fiebre nocturna, pérdida de apetito, mareos. Estefania, fiel a su carácter, no se quejaba. Solo guardaba reposo más seguido, evitaba las largas cenas y posponía actos públicos con el pretexto de indisposición leve. Pero su dama de compañía, la francesa Madame de Rochefort, escribió en una carta conservada en los archivos reales. La reina tose por las noches. Y hay una tristeza en su mirada que parece presagiar algo que nadie quiere nombrar. Pedro se alarmó. Llamó a médicos de toda Europa. Algunos hablaron de fiebre tifoidea, otros de anemia nerviosa, otros, más prudentes, simplemente recomendaron descanso. Pero en los pasillos del Palacio Ajuda se decía otra cosa. Que Estefania había llegado ya enferma. Que la familia real belga había ocultado su estado para cerrar la alianza. Que la enfermedad no era del cuerpo, sino del alma. ¿Y si su delgadez no era por debilidad, sino por rechazo? ¿Y si su silencio no era modestia, sino repudio hacia su nuevo país? Comenzaron las dudas. Y con ellas,
las distancias. Pedro, cada vez más preocupado, se encerró en estudios y planes de gobierno. Estefania, cada vez más aislada, comenzó a escribir cartas a su madre con frases inquietantes. Me siento como una flor trasplantada en tierra ajena. No muero, pero tampoco crezco. Aquí nadie me odia, pero tampoco me ama. Es como si yo no estuviera. Los médicos finalmente diagnosticaron que la reina sufría de una fiebre tifoidea probablemente contraída por el agua no tratada. Un descuido fatal. El mismo descuido que semanas más tarde mataría también a Pedro V. Pero en el momento en que el diagnóstico fue revelado, ya era demasiado tarde. Estefania comenzaba a desvanecerse ante los ojos de todos. Una tarde, en los jardines de Sintra, Estefania se desmayó. Cuando despertó, dijo a su dama de compañía: soñé que caminaba por una iglesia llena de espejos, pero ninguno reflejaba mi rostro. Y si esos sueños eran premoniciones, nadie quiso leerlos. Su esposo, desesperado, permanecía a su lado día y noche. Le leía en voz alta pasajes de Pascal y Víctor Hugo, traía músicos al pie de su ventana, mandaba preparar flores frescas cada mañana. Pero nada parecía hacer efecto. Estefania comenzó a hablar con voz baja, apenas audible. Su piel se volvió aún más translúcida. Ya no caminaba, solo se dejaba llevar de la mano. A los ojos del pueblo, todavía era la reina dulce y elegante. Pero en los pasillos del palacio, todos sabían lo que venía. Una cuenta regresiva había comenzado. Un matrimonio a contrarreloj. Una historia donde la luna de miel era el prólogo de la despedida. Y sin embargo, nunca hubo escándalo. Nunca hubo reproches públicos. Estefania murió como vivió, sin hacer ruido, sin grandes gestos, sin reclamar nada. Su último gesto, según el testimonio de su doncella, fue pedir que le trajeran un pequeño libro de oraciones. Lo sostuvo entre las manos, lo cerró suavemente, y dijo: Dios sabrá por qué. Pedro nunca se recuperó del todo. Cuando murió meses después, algunos dijeron que murió de lo mismo. Otros, que murió de tristeza. Pero tal vez la verdad sea otra. Quizás, al perder a Estefania, perdió la única parte de sí mismo que había aprendido a amar sin condiciones. En lo alto de las colinas de Sintra, donde la niebla parece tener memoria y los árboles murmuran en voz baja, hay un jardín que aún guarda el eco de pasos suaves y suspiros contenidos. Allí, entre camelias blancas y senderos escondidos, Estefania de Bélgica encontró un refugio temporal. Un pequeño respiro lejos de la opresión del trono, de los ojos de los cortesanos, de las habitaciones donde el deber tenía más espacio que el amor. Fue allí donde, según muchos, la reina dejó de fingir por breves instantes, y se permitió ser. El Palacio de Pena, con sus torres de cuento y sus pasillos silenciosos, fue testigo de una intimidad discreta entre Estefania y Pedro. No fue un romance arrebatado ni una historia apasionada como la de tantas otras reinas. Fue algo más sutil, más frágil, como una vela encendida en una habitación húmeda. Brillaba, pero sabías que no duraría. A solas, Pedro hablaba de filosofía, de la reforma del sistema sanitario portugués, de su fascinación por la ciencia. Ella escuchaba, y aunque sus palabras eran pocas, sus ojos respondían con ternura. Los criados decían que la reina, por las tardes, se sentaba sola frente al lago, leyendo el mismo poema una y otra vez. Era un fragmento de Heinrich Heine, que había copiado a mano en una hoja doblada. Ich hab im Traum geweinet. Ich traumte, du lagest im Grab. He llorado en sueños. Soñé que yacías en una tumba. ¿Era una simple afinidad con la poesía romántica alemana o un presentimiento que la consumía desde adentro? ¿Y si Estefania ya sabía lo que nadie se atrevía a decirle? Los médicos comenzaron a ocultarle información. Decían que no era grave, que pronto mejoraría, que el cansancio era natural en los climas cálidos. Pero mientras ellos mentían, el cuerpo de Estefania contaba la verdad. Bajaba de peso sin razón, sus ojos se hundían y sus manos, antes suaves y firmes, comenzaban a temblar al sostener una taza. Una leyenda popular, jamás confirmada pero repetida con persistencia, dice que una noche, mientras el palacio dormía, Estefania se descalzó y caminó hasta lo más profundo del jardín.
Se sentó bajo un ciprés y escribió una carta. Nadie sabe a quién iba dirigida. Algunos creen que era para su madre. Otros, para Dios. Se dice que al amanecer, una doncella la encontró dormida allí, con la carta entre las manos y los ojos húmedos, aunque no había llovido en toda la noche. Pedro se alarmó. Redobló los cuidados. Mandó a llamar médicos de París y Viena. Se suspendieron los actos oficiales. Nadie decía que la reina estaba muriendo, pero todos lo sabían. Y aún así, se mantenía la etiqueta, el protocolo, el absurdo teatro de la monarquía donde incluso el dolor debe cumplir normas de etiqueta. A puertas cerradas, sin embargo, Pedro lloraba. Hay testimonios de su ayuda de cámara que aseguran haberlo escuchado gritar por las noches, golpeando los muros, maldiciendo el destino y asimismo por no haberla cuidado mejor. Un día, arrojó un libro contra la chimenea y dijo en voz alta: ¿De qué sirven los reyes si no pueden proteger lo que aman? En el pueblo surgieron rumores. Algunos decían que la reina había sido envenenada por intereses contrarios al matrimonio. Otros, que era una maldición de las cortes extranjeras, que veían en la unión un peligro para sus propias ambiciones. Se llegó incluso a decir que Estefania jamás estuvo sana y que su familia lo sabía desde el inicio. Que fue enviada como moneda de cambio a pesar de su diagnóstico oculto. ¿Y si todo el matrimonio fue una mentira construida sobre un cuerpo condenado? ¿Y si los jardines de Sintra fueron, en realidad, su jardín de despedida? El clero decía que su enfermedad era una prueba de Dios. Las damas de la corte murmuraban que era demasiado delicada para este mundo. Los médicos hablaban de fiebre tifoidea con una expresión de derrota en el rostro. Pero lo cierto es que Estefania ya no estaba allí. No del todo. Había empezado a desvanecerse mucho antes que su cuerpo se rindiera. En una de sus últimas caminatas, sostenida del brazo por su dama de compañía, dijo: «No temo morir. Lo que temo es que nadie recuerde que alguna vez estuve viva». Y esa fue, quizás, la profecía más exacta de todas. Después de su muerte, muchos afirmaron haber sentido su presencia en los pasillos del palacio. Criadas aseguraban que, a ciertas horas de la noche, se escuchaba el roce de un vestido de seda en las escaleras. Algunos turistas aseguran hasta hoy que en los jardines de Sintra se puede ver, en medio de la niebla, la silueta de una mujer sola, con un libro en las manos y la mirada perdida entre las flores. Una reina que no tuvo reino, una esposa sin maternidad, una vida sin clímax. Solo un susurro entre palacios y estatuas. Y sin embargo, ¿no es ese el tipo de historia que más nos persigue? La que no grita, pero nunca se calla. El 17 de julio de 1859, Lisboa amaneció envuelta en un silencio anormal. Los carruajes circulaban más despacio, los criados susurraban en los pasillos, y en los balcones no colgaban banderas. La ciudad estaba de luto, pero no todos sabían aún por qué. Dentro del Palacio das Necesidades, en una habitación cubierta de cortinas blancas, yacía el cuerpo inmóvil de Estefania de Bélgica, reina consorte de Portugal, con apenas 22 años. Había muerto la noche anterior, sin alboroto, sin últimos discursos ni frases grandilocuentes. Solo un último suspiro, agora sim, y un leve gesto de rendición. ¿Qué clase de destino condena a una reina a morir sin haber reinado, a una esposa a morir sin hijos, a una mujer a morir sin haber vivido plenamente? El diagnóstico oficial fue fiebre tifoidea. Lo más probable es que la contrajera al beber agua contaminada durante una visita a las obras de un hospital, uno de los proyectos que más ilusión le hacía. Estefania, en su afán por apoyar los planes de Pedro de modernizar la salud pública, había querido ver de cerca cómo avanzaban las reformas. Allí bebió del pozo con la gente del pueblo, sin saber que ese acto de empatía sellaría su sentencia. Los síntomas se agravaron con rapidez: fiebre alta, vómitos, debilidad extrema. En sus últimos días, apenas reconocía a quienes la rodeaban. A veces hablaba en alemán, confundiendo a los criados. Otras veces, llamaba a su madre como si aún estuviera en la Eken. Pedro no se separó de su lado. Dormía en una silla junto a su cama, la tomaba de la mano aún cuando ella ya no podía apretar. Le hablaba al oído, de los paseos en Sintra, de los libros que habían leído juntos, de todo lo que les había quedado pendiente. Uno de los doctores reales escribió en sus notas privadas:
Su Majestad el Rey parece estar sufriendo más que la paciente. Nunca he visto a un monarca llorar así. Durante las horas finales, el palacio se llenó de olor a lavanda y alcohol medicinal. Las monjas que la asistían en silencio comenzaron a rezar letanías. A las 10:30 de la noche, Estefania dejó de respirar. Su rostro, según testigos, se relajó como si hubiera encontrado por fin algo parecido a la paz. Pedro, al verla, se arrodilló junto a la cama y en un susurro que solo escuchó su ayuda de cámara, dijo: «Agora sim, estou socino. Ahora sí, estoy solo». El pueblo, al enterarse, reaccionó con una mezcla de incredulidad y pena. Aunque no la conocían íntimamente, Estefania se había ganado el cariño popular por su dulzura, su sencillez y, sobre todo, por su aparente inocencia en medio de un mundo político feroz. Comenzaron a circular estampas con su imagen y en las iglesias se le rezaban rosarios como si fuera una santa. Las mujeres decían: «Morreu de coracao limpo», murió con el corazón limpio. Los hombres murmuraban que fue una injusticia. Algunos incluso aseguraron haberla visto en sueños esa misma noche, vestida de blanco, con un lirio en la mano. Pedro quedó devastado. Dejó de asistir a eventos públicos, redujo sus comidas a lo mínimo y comenzó a sufrir brotes de fiebre intermitentes. Solo unos meses después, en noviembre de 1861, él también moriría, a los 24 años. Oficialmente por fiebre tifoidea. Pero muchos dijeron que fue por tristeza, que sin ella, su voluntad se había deshecho. En las últimas palabras registradas de Pedro, hay una que aún resuena. Ela chamábame de estrela. Eu, semela, sou apenas o seu beicio. Ella me llamaba estrella. Y yo, sin ella, soy solo el cielo vacío. Después de su muerte, Estefania fue enterrada en el Panteón de los Braganza, en el monasterio de San Vicente de Fora. Su tumba es modesta en comparación con otras reinas, pero constantemente visitada. Se dice que aún hoy, algunas jóvenes dejan flores blancas y cartas pidiendo consejo sobre el amor, como si su corta vida la hubiera convertido en símbolo de la pureza imposible. Con el paso del tiempo, la historia oficial fue borrando su figura. Estefania no tuvo descendencia, no gobernó, no dejó escándalos. Y en el brutal pragmatismo de las monarquías, eso es igual a desaparecer. Sin embargo, entre los historiadores y los apasionados de las vidas olvidadas, su figura ha adquirido un nuevo brillo. No por lo que hizo, sino por lo que no pudo hacer. No por lo que dijo, sino por lo que calló. Un escritor portugués del siglo XX, João de Almeida, la describió así: Estefania foi como o perfume, delicada, breve e inesquecível. Estefanía fue como un perfume, delicada, breve e inolvidable. Y tal vez esa sea su herencia más duradera. No dejó leyes, ni hijos, ni discursos memorables. Pero dejó una atmósfera, una sensación. La certeza de que no todas las vidas que cambian el mundo hacen ruido. Algunas lo hacen con un suspiro. Y si una reina puede morir sin dejar trono, pero aún así vivir en el recuerdo de los que supieron mirar más allá del mármol, entonces Estefania no desapareció. Solo se transformó en un mito sutil, como un jardín secreto al que pocos saben llegar. A veces, la historia no se escribe con guerras ni con decretos, sino con gestos pequeños que nadie supo leer en su momento. La vida de Estefania de Bélgica no fue grandiosa. No dejó huellas políticas, ni descendencia, ni una corona que brille con su nombre. Pero quizás, precisamente por eso, su historia sigue pulsando con una fuerza que las demás no tienen, la fuerza de lo que se perdió antes de comenzar. Estefania no fue una reina de conquistas. Fue una reina del silencio. En una época en la que las mujeres nobles eran vendidas como piezas de ajedrez, ella aceptó su destino sin escándalo, pero no sin conciencia. Sabía que no la amaban por quien era, sino por lo que representaba. Sabía que su nombre, su vientre, su sonrisa, su obediencia, eran parte del trato. Y aún así, intentó ser algo más. Intentó amar. Intentó pertenecer. Intentó florecer donde no había raíz. La historia, esa que celebra a los poderosos, a los que ganan batallas, a los que gritan más fuerte, la empujó a los márgenes. Pero las leyendas tienen otros criterios.
Estefania no se volvió inmortal por sus acciones, sino por su aura. Fue como una promesa rota envuelta en terciopelo, como una canción que se corta justo cuando empieza a gustar. Y entonces uno se pregunta, ¿quién llora a Estefania? ¿Quién recuerda a esa joven que fue reina sin haber sido realmente esposa, esposa sin haber sido madre, madre sin haber sido mujer en libertad? ¿Quién se detiene frente a su tumba y se pregunta si alguna vez fue feliz? ¿Quién se atreve a decir que una vida breve, callada, invisible, puede tener tanto peso como las que llenan las páginas de los libros? Quizás tú que leíste hasta aquí. Tú que también has sentido alguna vez que el mundo espera algo de ti sin preguntarte qué quieres. Tú que sabes lo que es sonreír cuando el alma está hecha trizas. Tú que comprendes que no hay acto más rebelde, ni más hermoso, que amar en silencio. Porque Estefania no gritó, no se rebeló, no pidió nada. Y sin embargo, con su sola presencia, con su dulzura casi fantasmal, desafió todo lo que se esperaba de ella. Mostró que incluso en los palacios más fríos pueden hacer algo parecido a la ternura. Que incluso un matrimonio pactado puede rozar, por un momento, el amor real. Y que incluso cuando todo parece estar perdido, todavía hay belleza en la dignidad del sufrimiento silencioso. No fue una reina olvidada. Fue una reina escondida. Y ahora, gracias a ti, vuelve a caminar por los jardines de Sintra, por los pasillos del recuerdo, por la historia que le fue negada. Porque hay silencios que duelen más que 1000 gritos. Y vidas que, aunque breves, dejan un eco eterno.